Buenos días, soy Pamela Malavé, sección 1M, y junto a mis compañeros Rebeca Pulgar, Ángel Hernández, Ricardo Márquez y Carlos Avellaneda, estaremos haciendo la defensa de la primera evaluación del tercer corte de la materia Lenguaje y Comunicación. Yo les estaré explicando un poco sobre los fenómenos semánticos. Entre relaciones que se establecen entre las palabras y sus significados están la polisemia, la homonimia, la sinonimia y la autonomía. La polisemia. Cuando una palabra tiene varios significados, se dice que es polisémica. Por ejemplo, el término de sierra significa, entre otras cosas, cordillera de montañas y tipo de herramientas. La mayoría de las palabras son polisémicas, por lo que a menudo, para interpretarlas correctamente, el hablante debe tener en cuenta el contexto y situación. La homonimia. Dos palabras son homónimas cuando, siendo distintas, se escriben o se pronuncian igual, como por ejemplo savia, mujer de muchos conocimientos, y savia, jugo que proporciona alimento a las plantas. Sinonimia. Las palabras que nombran una misma realidad y por lo tanto expresan un mismo significado son palabras sinónimas, como profesor o maestro. La antonimia. Los términos que dan nombre de realidades opuestas y por tanto expresan significados contrarios son palabras antónimas como miedo y valor. Muy buenas noches. Hoy voy a estarles conversando sobre las palabras, que son aquellas expresiones lingüísticas que están conformadas por algún sonido o por algunos conjuntos de sonidos que están asociados a los sentidos de las personas y que a su vez son considerados una categoría gramatical determinada. También se puede decir de que las palabras son aquella manera de comunicarnos con los demás a través de sonidos, de voces, de vocablos, entre otros, donde podemos tener alguna opción del receptor. La composición de las palabras comienzan por los morfemas, que son una pequeña pieza de las palabras, como por ejemplo lo es en la palabra niño, es la letra O, en la palabra niña, es la letra A. Luego podemos conocer a las sintagmas después de secuencias lineales, los cuales son prácticamente los sujetos de la oración. Por ejemplo, en la casa de mi abuela está caliente, sería la casa de mi abuela el sintagma. Y luego podemos conocer lo que se llaman las oraciones como tal, en donde podemos coincidir con los sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, los conectores, entre otros, para así luego hacer el análisis del lenguaje como tal. Algunos datos. Hola, estaremos hablando sobre el texto. Toda escritura es un viaje de descubrimientos. El texto es el conjunto de frases y palabras concretas y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentidos. Los textos poseen una cierta finalidad comunicativa. La extensión del texto es muy variable, desde unas pocas palabras hasta millones de ellas. Un texto es virtualmente infinito. Entre los tipos de texto tenemos el descriptivo. Enumera las características y su lenguaje es claro y sencillo. Por ejemplo, en la publicidad de un producto. Expositivo. Es una información sobre un tema concreto para analizar. Científico. Se utiliza estadísticas, números e informes y citas de fuentes que demuestran sobre la información que se dice. Por ejemplo, el origen de las especies de Charles Darwin. Argumentativos.
Se utiliza para persuadir al lector. Muestra al lector que puede resolver su problema. Narrativo. Habla sobre el dolor del lector en una historia con un inicio, un nudo y un desenlace. Literario. Su finalidad es entretener, como por ejemplo los cuentos, las novelas y las poesías escritas en forma libres y artísticas. Publicitarios. Es el que tiene la idea para atraer al público para que se fije en su producto, en una acción deseada. Instructivo. Podemos encontrar textos educativos que nos enseñan, por ejemplo, tutoriales o guías que nos dan paso a paso cómo resolver un programa. Histórico. Son biografías, fechas importantes o culturales que marcan el pasado y seguirán en el presente. Jurídico. Como contrato documental legal o un artículo legal que tiene que ver con lo judicial utilizando un lenguaje técnico complejo y formal. Digital. Es un recurso online que se utiliza para mensajería instantánea, posts para redes sociales como emails, chat, hasta una página web con el interés quien la elabora. Periodísticos. Son hechos para dar una información actual con un lenguaje ameno, entendible, con una estructura libre y no debe ser demasiado largo. Las ayudas audiovisuales son elementos muy importantes. Como dice este dicho muy conocido, una imagen dice más que 1000 palabras. Sin embargo, su uso está justificado solamente como material de apoyo para el orador o el expositor. Nunca se debe ver esta como un artilegio narrativo o como una ayuda para la memoria del expositor. Las funciones de las ayudas audiovisuales en representaciones orales, además de llamar la atención del público, estas sirven para emitir, aclarar y resaltar la información que queremos dar a entender. También para organizar, para romper la monotonía y para explicar esos conceptos complejos de una manera más didáctica. Las ayudas audiovisuales son importantes para motivar a la educación, reforzar la educación. De alguna manera también ayuda a economizar el tiempo y el esfuerzo del expositor y también motiva a la creatividad y a desarrollar nuevas actividades y nuevas ideas. Al momento de utilizar ayuda audiovisual o material de apoyo, es importante seguir una serie de reglas para así tener éxito en nuestra exposición. Una regla, y que también es muy importante, es que hay que evitar colocarse entre el público y nuestro material de apoyo. También es muy importante que nuestra ayuda audiovisual sea de un tamaño adecuado, asimismo las letras o imágenes que contengan, para que el público se le sea más fácil y más dinámico observar lo que se quiere señalar o lo que se está tratando de explicar. A los tipos de ayudas audiovisuales se les reconoce como recursos. El primer recurso se llama pictórico, que son las pinturas, las carteleras, las fotografías, entre otras. Luego siguen los recursos de audio, que son los que se perciben a través de la escucha. Por ejemplo, CDs, radios, audios de YouTube, audios de Spotify. El recurso que sigue se llama recursos ejemplares o modelos. Los recursos ejemplares son aquellos elementos que al momento de exponer estos están vivos o disecados. Por ejemplo, animales, personas, plantas. Al contrario de estos, los recursos modelos son los que no tienen vida. Por ejemplo, objetos, frutas, pueden ser naturales o artificiales, y todo este tipo de materiales. Luego siguen los recursos impresos, que son todos estos recursos educativos que son provenientes de la imprenta. Por ejemplo, periódicos, folletos, entrevistas, y todos estos tipos de materiales que estén hechos de papel. También pueden ser los recursos que se proyectan. Por ejemplo, los video beams, un proyector,
También aquí se le agrega el televisor. Buen día, mi nombre es Ricardo Márquez, cursante de la materia Lenguaje y Comunicación, y voy a exponerle acerca de los medios de comunicación. Estos son canales e instrumentos que tienen como objetivo informar y comunicar a una sociedad actual sobre hechos y acontecimientos que suceden. En la actualidad, los ciudadanos acceden a estos medios de comunicación con el objetivo de informarse. Esta información puede ser política, puede ser social, puede ser cultural, puede ser nacional, internacional y hasta local. Cabe destacar que los medios de comunicación pueden ser masivos, es decir, tienen un gran alcance de audiencia. ¿Cómo se originan estos medios de comunicación? Antiguamente existían pregoneros y también algunos medios de comunicación grupales, pero se considera que todo inicia cuando Gutenberg crea la imprenta, es decir, se considera que a partir de la imprenta inicia el origen de los medios de comunicación. Así se dio origen a miles de panfletos y periódicos que comenzasen a circular en el mercado. El boca a boca y la transmisión de fábulas también se considera parte importante del proceso de origen de los medios de comunicación. La clasificación de los medios de comunicación depende de su soporte. Principalmente tenemos los audiovisuales, que son aquellos que pueden ser oídos y vistos al mismo tiempo, es decir, su soporte les permite emitir imágenes y sonidos con el objetivo de informar. Dentro de estos tipos de medios de comunicación encontramos la televisión y encontramos el cine. Cabe destacar que la televisión surgió en los años 30, siendo este tipo de medio de comunicación uno de los que ha alcanzado mayor índice de audiencia a nivel mundial. Tenemos los radiofónicos, que son aquellos que solo emiten sonidos para transmitir dicha información. Estos tienen una desventaja y es que dependen de señales geográficamente. Es decir, depende de su geografía, esto podría o no afectar el sonido de este tipo de medio de comunicación. Cabe destacar que hoy en día se utilizan medios digitales para este tipo de plataformas o este tipo de medios de comunicación como los radiofónicos, aumentando así progresivamente su audiencia. Tenemos los impresos que dentro de este tipo de medios de comunicación encontramos toda aquella información que es plasmada en un papel, como el periódico, folletos, revistas. Debemos destacar que este tipo de información está teniendo bastante declive actualmente en la sociedad debido a su alto costo de producción y también debido a su alto costo de producción y también a la gran competencia de los medios de comunicación digitales que existen actualmente. Y por último tenemos los medios de comunicación digitales, que estos surgen en los años 80 y se consideran o surgieron con el nombre de nuevas tecnologías. Esto ha crecido masivamente y para acceder a este tipo de comunicación, de medios de comunicación, se necesita principalmente internet, un móvil o computadora. Muchas gracias. El autor que escogimos para defender su biografía es la diseñadora Carolina Herrera. Cada uno de los integrantes diremos un aspecto relevante de ella. Yo les estaré conversando un poco sobre la clientela. Carolina Herrera, ya sentada en la alta esfera como diseñadora de moda, en 1981, Carolina Herrera se lanzó la preparación de su primera colección de moda y un año después realiza el primer desfile de sus diseños. Tanto fue su éxito que en 1982 ya vestía a la princesa, entre otras a la Isabel de Yugoslavia, la duquesa de Feria, la condesa Consuelo Crespi y la reina Isabel II del Reino Unido. Su mayor ascenso en la popularidad llegó en 1986. Diseñó el vestido de boda para Carolina, la hija mayor de John Kennedy, así como en 1986 sus primeras creaciones para novia. Poco después, Carolina Herrera comenzó a tener grandes clientes y reconocidas personalidades como Hillary Clinton, Nicole Kidman, Lady Gaga o Angelina Jolie. En 1988, Carolina Herrera lanzó su primer perfume para hombre y para mujer. Desde entonces ya han salido 6 perfumes de la marca, llegando a consolidarse su respeto dentro del mundo de la moda. Importantes de la diseñadora Carolina Herrera es que nació el 8 de enero de 1939 en Caracas, Venezuela. Es la segunda hija de 4 entre el matrimonio de María Niño Pazos y Guillermo Paquins, quien fue
el gobernador de Distrito Capital entre 1950 y 1958, por lo que estuvo en una clase alta en nuestro país y también pudo obtener varias institutrices húngaras de cabecera y también pudo realizar diferentes viajes a Europa. Se formó en el seno de una familia adinerada con muchos viajes a Europa. Desde muy pequeño se vistió con una alta costura. Cuando tenía 13 años, su abuela le presentó al diseñador español Cristóbal Balenciaga. En el primer baile vistió un vestido de la casa francesa Lanvin. En 1971 aparece en la lista de las mujeres mejores vestidas en el mundo. A los 18 años se casó con el terrateniente Guillermo Berens Tello. Estuvo casada desde 1957 a 1954, donde tuvo a sus dos primeras hijas, Mercedes Berens y Ana Lucía Berens. En 1969 se casó con el venezolano Reinaldo Herrera, editor de revista Vanity Fair, con quien tuvo dos hijas, Carolina Adriana Herrera y Patricia Cristina Herrera, con lo cual tiene 4 hijas. La pequeña Adriana, que fue colaboradora de sus diseños y que ha sido la imagen de varios perfumes. Cuando mencionamos a Carolina Herrera es imposible no pensar en sus increíbles perfumes. Carolina Herrera en el 1986 apenas tenía su línea para novias, pero más tarde en el 1988 sacó su fragancia Carolina Herrera para hombres y para mujer. Entre sus líneas más poderosas se encuentra Carolina Herrera New York, con sede en Estados Unidos con su respectivo punto de venta. Claro, compartiendo esto con su línea de novias, pero sobre todo su poderosa gama de perfumes, que es distribuido a más de 23.000 espacios en todo el mundo.